otro panel de la Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes. En esta ocasión espero que en el interfaz entre el panel anterior y este hayan podido dar una vuelta por la feria, hayan podido recorrer los diferentes stands, tomar en contacto con las diferentes iniciativas vinculadas al desarrollo de DTI que se están realizando en diferentes destinos. Y por qué no, tomar contacto posiblemente con algún destino al cual vacacionar en breve. En este nuevo panel me están acompañando tres grandes referentes vinculados al mundo de la tecnología. Es el panel de Branding y Tecnologías Blockchain que denotan cultura y talento. Las tecnologías, sabido por todos, está llegando de lleno y rápidamente en el desarrollo de los diferentes destinos. En esta mesa vamos a hablar sobre las tecnologías GovTech y Blockchain que facilitan la gestión y brindan transparencia y que permiten a la comunidad en general ser parte del proceso de participación en los procesos justamente de digitalización social que fomenten y contribuyen al desarrollo de un destino. Quiero presentarles a quien va a estar un poco moderando este panel, luego al final nos vamos a sumar a dialogar un poco, vamos a hacer un living virtual, por decirlo así, con los diferentes referentes. En esta mesa van a estar Gustavo Stecher, creo que está bien dicho el apellido, Lucas Jolía, y quien presento ahora, alguien a quien aprecio mucho y admiro mucho su trabajo, Edgardo Regaski. Gracias, Edgardo, por estar acá. Él es consultor especialista en transformación exponencial e innovación de impacto, con más de 20 años de experiencia en programas de articulación público-privada. Se ha desempeñado como consultor senior o team leader en más de 80 proyectos con financiamiento de la Unión Europea, organismos multilaterales, gobiernos locales, cámaras empresariales y empresas privadas. Es facilitador certificado del modelo Pentaground, que aporta un nuevo punto de vista sobre las claves de crecimiento exponencial en el entorno digital del siglo XXI, para ayudar a las organizaciones a diseñar estrategias con el potencial de crecimiento exponencial y acompañar durante el proceso de implementación. Edgardo es consultor del BID para apuestas de productos del Toolkit en apoyo al mercado de transacciones electrónicas para las pymes de Latinoamérica y el Caribe. Es consultor certificado en OpenXO, no sé si está bien dicho, perdón, ecosistema de transformación global con más de 4.300 coach, inversores, consultores y especialistas en innovación que ayudan a organizaciones, instituciones, personas a desbloquear la abundancia para cambiar el mundo. Y su currículum continúa, pero nos vamos a pasar el tiempo leyéndolo. Gracias, Edgardo, por estar acá. Es tu espacio. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, un poco la idea, como comentaba Oscar, nos acompañan dos excelentes profesionales y excelentes amigos con los cuales me ha tocado trabajar en diversas ocasiones. Y los destinos turísticos no solo son lo que muestran, son las historias que cuentan, son las experiencias que inspiran. Y en esta línea las marcas territoriales implican cuestiones mucho más trascendentes que un buen isólogo o un mero slogan. Entonces, en este panel, y siendo destinos turísticos inteligentes que estamos hablando, vamos a hacer un blend entre lo que es las metodologías para la construcción de una marca y de un buen branding de parte del destino, por un lado, y después cómo a esa marca potente que construimos le sumamos la capa tecnológica y la capa de interacción, tanto desde el área de gobiernos locales como el área de participación ciudadana. Para lo cual, la idea ahora es que nos acompaña Lucas Jolía. Lucas es un politólogo que está en la intersección de la política, las tecnologías y la participación ciudadana. Es fundador y es el head para Latinoamérica del OS City. OS City es una de las compañías de líderes mundiales en temas de tecnologías para gobiernos, de lo que se conoce como el ecosistema de GovTech, y en muchísimos proyectos e iniciativas que están desarrollando a lo largo de toda Latinoamérica, están siendo acompañados por fondos y financiamiento de CAF, del BID, del Fondo de Innovación de UNICEF de New York, de Singularity University Ventures y del Foro Económico Mundial. Así que
la idea es un poco, Lucas, que nos cuentes cómo impactan las tecnologías, los gobiernos como plataformas y el uso de blockchain para trazabilidad en cadenas de valor en el sector turístico y construcción de identidades digitales. Muy bien, muchísimas gracias Edgardo, gracias Oscar, gracias a los organizadores de la feria en general y bueno, felicitaciones por esta iniciativa tan necesaria en esta época del año que queremos irnos todos de vacaciones aparte. Un año bastante pesado para todos, imagino, pero bueno, agradecerles y felicitarlos. Voy a compartir mi pantalla. Porque me gustaría hacer primero una muy breve introducción acerca de qué es la tecnología blockchain, ya que vamos a hablar de eso como para nivelar, quizás muchos de los que están escuchando seguramente han hablado de blockchain, o muchos quizás, sobre todo estos días, han escuchado de Bitcoin y las criptomonedas y demás, pero me gustaría hacer una breve introducción acerca de qué es la tecnología, cómo se usa, y después sí ya meternos algunos casos de uso y principalmente cómo se están usando hoy para todo lo que es cadenas de producción, economías regionales y demás, ¿no? Primero, como decía Edgardo, brevemente, nosotros somos una empresa que lo que trata de hacer es combinar dos agendas, por así decirlo. La agenda de lo que se dice la industria de las tecnologías emergentes o las tecnologías de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, etcétera, con lo que es el mundo o el ecosistema de lo que era la Agenda 2030 o los objetivos del milenio. Entonces, básicamente lo que tratamos como empresa es cómo integrar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para resolver problemas públicos, para resolver problemas sociales. En ese camino trabajamos muchísimo con gobiernos, pero también a través de todo lo que hemos hecho desde el 2016 con la tecnología blockchain, hemos empezado a probar, por así decirlo, en otros rubros, en otros ámbitos. Así que después les voy a contar un poco qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en industrias artesanales, qué es lo que se está haciendo en economías regionales, qué es lo que se está haciendo en turismo, principalmente relacionado con esto del COVID y cómo la tecnología puede ayudar a eso. Y bueno, nos acompañan en ese camino un montón de organizaciones que mencionaba recién Edgardo, ¿no? Para empezar, siempre conviene arrancar con los orígenes, con el génesis de todo esto, y el génesis de todo esto es principalmente un paper académico, escrito por una persona que no sabemos en realidad si es una persona, un grupo de personas, un hombre, una mujer, sabemos solamente un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, y en ese paper esta persona o personas lo que decían es, podemos buscar una forma de transferir valor de una manera descentralizada, es decir, sin la necesidad de contar con un intermediario. Y déjeme ahí adentrarme un poquito más a qué quiere decir esto, porque va a ser importante para después comprender por qué estas nuevas aplicaciones en el mundo de las economías regionales o del turismo son un salto de calidad al modelo de negocios tradicional que vemos día a día. Para dar una explicación muy simple y no técnica, vale recordar de que siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido tecnologías de confianza e instituciones de confianza. ¿Qué es una tecnología de confianza? Un papel carbónico, por ejemplo, ¿no? Quizás muchos de los que están escuchando ni siquiera nunca lo usaron, ¿no? En el sector público todavía se usa mucho. Pero un papel carbónico, ¿por qué es una tecnología de confianza? Porque si yo hago un acuerdo, un contrato con Edgardo, y lo redacto en un papel, y me lo quedo yo, y después agarro otro papel en blanco y vuelvo a redactar ese mismo contrato, quizás la segunda vez que redacté el contrato, Edgardo va a desconfiar y me va a decir, che, ¿no cambiaste algún número? ¿Es exactamente igual las dos copias que vos tenés? Entonces, para evitar eso, agarro un papel carbónico, lo pongo abajo y lo redacto una sola vez y tengo dos copias. Esa tecnología, bastante primitiva o bastante simple, es una tecnología de confianza. ¿Qué es lo que hacen las tecnologías de confianza? Básicamente, ayudar a establecer acuerdos entre dos personas que no se conocen entre sí o que no confían entre sí, básicamente. Bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad tenemos un montón de tecnologías de confianza. Por ejemplo, un pedazo de papiro, un pedazo de piedra, un pedazo de madera, han funcionado para quizás el hombre de la prehistoria como tecnologías de confianza. Entonces yo hacía algún tipo de acuerdo o para intercambiar algo, básicamente lo dejaba asentado en algo que sea un poco más confiable que mi memoria o la memoria de Edgardo, ¿no? Que en este caso podía haber sido un pedazo de piedra donde asentábamos ese acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? De que todas las tecnologías que ustedes ven ahí, hasta la última, en realidad hasta lo donde dice spreadsheets, son tecnologías centralizadas. ¿Qué quiere decir tecnologías centralizadas? Que se almacenan en un único lugar, ¿no? Entonces, si yo agarro un pedazo de piedra y grabo el acuerdo que hice con Edgardo, la segunda pregunta es, ¿quién se carga de custodiar ese pedazo de piedra?
¿Edgardo o yo? Bueno, Edgardo no va a querer que sea yo y yo no voy a querer que sea Edgardo. Entonces necesitamos básicamente un tercero de confianza que va a ser el encargado de guardar o de custodiar, por así decirlo, ese acuerdo que hicimos entre cada una de las partes. Entonces, la gran enseñanza de todo esto es que hasta el momento del surgimiento de blockchain, para establecer acuerdos siempre necesitábamos una tecnología de confianza, pero también necesitábamos un tercero de confianza que se encargue de resguardar, por así decirlo, esa base de datos. Esto es muy simple. Ahora, complejícenlo y pónganse a pensar qué es lo que hace que ustedes o que nosotros seamos ciudadanos argentinos. ¿Qué es lo que dice que yo, Lucas, soy un ciudadano argentino? ¿Que tengo un pasaporte? Bueno, en realidad no, porque si yo pierdo el pasaporte no pasa nada, puedo sacar uno nuevo. Lo que dice que yo soy un ciudadano argentino es que estoy en una base de datos que es custodiada por el Estado argentino. Entonces, el pasaporte es un token, es una representación física de esa base de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que yo tengo X cantidad de dinero en el banco? Básicamente que hay una base de datos que custodia el banco que dice que Lucas tiene X cantidad de dinero. Y así a lo largo de todas, o de un montón de aspectos de nuestra vida, básicamente estas lógicas de las tecnologías de confianza sirven para generar hechos fácticos. Es decir, sirven de alguna manera para construir verdad, ¿no? ¿Qué es lo que dice que yo soy un ciudadano argentino? ¿Qué es lo que dice que yo tengo X cantidad de plata en el banco? Etcétera, etcétera. Entonces, la forma de construir hechos objetivos ha sido a lo largo de la historia de la humanidad mediante tecnologías centralizadas y mediante estos terceros de confianza. Por eso, si lo complejizamos y todo eso lo traemos de los pelos al día de hoy, hoy tenemos un montón de instituciones de esos terceros de confianza. El Estado, escribanos, abogados, bancos, etcétera, son un montón de instituciones que se fueron creando a lo largo de la historia de la humanidad justamente para dar confianza a, por ejemplo, acuerdos entre pares. ¿Qué es lo revolucionario de blockchain? Que es la primera vez que nosotros tenemos una tecnología de confianza, pero que se almacena de manera distribuida. Es decir, de que es una tecnología que sirve para registrar hechos o para registrar cuestiones fácticas, pero que se almacena de manera distribuida. Entonces, esto lo que nos permite de alguna manera es tener un ledger o una base de datos distribuida para generar esta confianza, básicamente. Entonces, es la primera vez en la historia que podemos generar esta descentralización, si así se quiere, de lo que es la confianza entre partes. Entonces, ahí hay una breve definición de lo que es la tecnología blockchain. Es una tecnología o es una base de datos o un ledger compartido entre unos diferentes nodos, ¿no? O compartidos entre diferentes participantes y que almacenan esa información de manera descentralizada. Básicamente lo que nos está diciendo es que no necesitamos necesariamente a ese tercero de confianza que se encargue de resguardar esa información, sino que por cuestiones más tecnológicas que no me voy a meter, esa información puede ser registrada de manera distribuida. Esa es como una muy breve definición. Sé que esto va a generar más dudas quizás desde lo técnico, pero la idea de la charla no es explicar qué es blockchain. Ahí hay 5 características muy básicas. Tiene un componente criptográfico, es una red entre pares, es un ledger, es una base de datos, es un libro, un registro, pero aquí está lo más interesante, que es un mecanismo de consenso o de gobernanza que permite que nosotros registremos información dentro de esa red sin la necesidad de un tercero. Dicho eso, no voy a explicar demasiado más, es mucho más complejo, pero como decía recién, no es la idea de esta conversación. Vayamos a lo más importante, que es qué problemas resuelve. El primer problema que resuelve esta tecnología es el problema del doble gasto. Claro, nosotros, a diferencia del mundo físico, en el mundo digital o los bienes digitales, tienen una característica fundamental, o 2 características, perdón. La primera es que tienen un costo marginal casi cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción de un nuevo bien digital tiende a cero. ¿Cuánto me cuesta producir un libro en papel? Bueno, me cuesta bastante, ¿no? Tengo que gastar en papel, en tinta, en distribución, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta hacer una copia de un libro digital? Nada, casi nada. Solamente el esfuerzo de apretar Command C, ¿no? Control C, Control V, es decir, copiar y pegar. Entonces, los bienes digitales tienen una característica que es el costo marginal casi cero. Y la segunda característica es que si yo te transfiero, por ejemplo, te transfiero a Edgardo un bien digital, yo no lo pierdo ese bien digital, lo sigo teniendo.
Entonces, el problema del doble gasto era un problema fundamental en los bienes digitales. Imagínense para la moneda digital, entre comillas, era un problema fundamental. ¿Cómo se resolvió hasta ahora? Con un tercero de confianza. Es el banco el que anota en su planilla, Lucas tenía estos 100 pesos y se los transfirió digitalmente ahora a Edgardo, entonces Lucas no lo tiene más. ¿Qué es lo que viene a resolver blockchain? Es ese problema del doble gasto de los bienes digitales, es decir, evitar el doble gasto de los bienes digitales. Por eso una de las principales aplicaciones de esta tecnología son las criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, etcétera, son las primeras monedas en la historia de la humanidad que no necesitan de un tercero de confianza, un Estado, un príncipe, etcétera, para regularlas o para resguardar su valor. Entonces, básicamente, el primer problema que resuelven es el problema del doble gasto. El segundo es en transformar a bienes digitales como bienes únicos e irrepetibles. Y déjenme poner un ejemplo bastante simpático. Una de las primeras aplicaciones más interesantes de esto fueron las CryptoKitties. ¿Qué fueron las cripto, o qué son las CryptoKitties? Fue el primer coleccionable 100% digital. Hasta el día de hoy, yo que tengo hijos chiquitos, cada vez que viene un mundial, tengo que ir a la plaza de acá, de mi pueblo, a intercambiar figuritas en papel. ¿Por qué todavía intercambiamos figuritas en papel? Porque los coleccionables, como una figurita, valen por su escasez. ¿Cuánto vale una foto de Messi, o bueno, ahora imagínense de Maradona, firmada en papel? Muchísimo dinero, porque es única e irrepetible. Ahora, ¿cuánto vale una foto de Messi o de Maradona, de lo que sea, digital? Casi no tiene precio, no tiene costo, justamente porque no es escasa. Entonces, ¿qué hicieron con estas CryptoKitties y con blockchain? Transformar a bienes digitales en bienes únicos. Es decir, que yo le puedo atribuir propiedad a un bien digital. Yo puedo decir que esta figurita digital, esta CryptoKitty, es mía, que yo soy el dueño de eso. Edgardo podrá tener otra, pero es una copia falsa, por así decirlo. Es decir, yo puedo tener una copia de la Mona Lisa acá en casa, pero todos sabemos que no es la original, que la original es una sola. Bueno, gracias a blockchain yo puedo hacer lo mismo, pero para bienes digitales. Imagínense que esto abrió todo un mundo, por ejemplo, para el mundo del arte, para el mundo de la fotografía, por ejemplo. El principal problema que tienen los fotógrafos es decir, yo subo una foto a internet y ya deja de ser mía. No puedo lucrar con eso porque se hacen copias casi infinitas o las copias tienden a infinito y por lo tanto no tienen valor. Bueno, yo ahora puedo atribuirle un valor a eso. ¿Y qué fue lo que se generó? Todo un mercado de lo que hoy se dice la tokenización. ¿Qué quiere decir eso? Transformar a bienes físicos, ¿no?, en bienes digitales únicos, por así decirlo. Pero también se abrió todo un mercado de lo que es la trazabilidad, porque esta tecnología es muy buena para atribuir la trazabilidad en el tiempo de un bien, ¿no? Un bien digital o un bien físico. Entonces, una de las primeras experiencias que se empezó a hacer, una de las primeras la hizo Walmart, por ejemplo, que Walmart lo que hace es aplicar esta tecnología para darle la trazabilidad, por ejemplo, a la cadena de frío de los cerdos que venden en el supermercado. Entonces, cualquier ciudadano, como esta base, es una base de datos distribuida que es inmutable, es decir, una vez que se graba algo ahí, es prácticamente imposible modificar esa información, cualquier ciudadano con escanear simplemente un código QR del producto que está comprando puede tener la certeza de cuál ha sido la cadena, ¿no?, productiva, en este caso de ese pedazo de cerdo, y tener la certeza de que nadie adulteró esa información, ni siquiera Walmart, ¿no? Entonces empezó a utilizar muchísimo para esos temas, para temas de trazabilidad, ¿no? Nestlé, por ejemplo, junto con Carrefour, también están trabajando en darle trazabilidad a los productos que se venden. Y esto es fundamental porque cada vez más es un mecanismo para darle confianza, en este caso al cliente, en este caso al cliente final, de que el producto es verdaderamente lo que te estoy vendiendo que dice que es decir, de que nadie en su cadena de valor adulteró esa información. Seguramente habrán escuchado hace algunos años el proyecto de Facebook, el proyecto de Libra, que intenta, digamos, también generar, aunque hoy se ha pinchado bastante ese proyecto, como una criptomoneda entre distintas empresas, ¿no?, o como un sistema de pago a través de criptomonedas entre distintas empresas. Ese también es un proyecto que se está utilizando la tecnología blockchain. Acá en Argentina hay algo bastante interesante, como para no extenderme demasiado, que es la Blockchain Federal Argentina, que es un proyecto que ha impulsado el Estado, empresas, universidades, para crear una propia blockchain. Es decir, no usar las blockchains más conocidas o más públicas como Bitcoin, como Ethereum, sino crear una propia blockchain en distintas organizaciones del país. Esa Blockchain Federal Argentina hoy está funcionando y hay algunos proyectos que corren sobre esa. Se han hecho proyectos o pilotos, digamos, sobre compras públicas, cómo podemos hacer para darle seguridad a
las compras del Estado, para darle a la ciudadanía la seguridad de que nadie adulteró el proceso de compras públicas y demás. Pero déjeme contarle algunas de las cosas que hicimos y que tienen más que ver quizás con lo que son las economías regionales, lo que es la marca ciudad o la marca de una región o la marca de un producto. O, por ejemplo, en el caso de acá una universidad local, por ejemplo, que emite sus títulos bajo esta tecnología, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, cómo podemos hacer un bien físico, en este caso era un título en papel, cómo transformarlo de manera segura en un bien digital, único, irrepetible. Entonces, esto hoy, por ejemplo, se está utilizando para títulos universitarios. Pero no solo eso, hoy ya hay países que lo están utilizando, por ejemplo, para pasaportes COVID. Es una tecnología muy buena para asegurar, por ejemplo, ya que estamos hablando de turismo y de esta lógica de cómo hacemos para volver a reabrir nuestras ciudades y la seguridad en todos los pasaportes y demás. Bueno, hoy se está utilizando, por ejemplo, Bahamas lo está utilizando como pasaporte COVID, ¿no? Esta tecnología. Imagínense que lo mismo, en vez de tener un certificado o un título universitario, yo puedo tener los resultados de un laboratorio certificados por esta tecnología. Es decir, que cualquier tercero de una manera muy simple pueda verificar de que nadie adulteró esa información, ¿no? Les cuento un proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando en el sur de México. Es un proyecto que lo estamos trabajando con artesanos. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen hoy el gran mercado de artesanías de toda América Latina? Piensen, digamos, en mercados como en México, pero en mercados más allá de la artesanía, digamos, de la producción artesanal, ¿no? Piensen en mercados de producciones regionales, o la gran oportunidad que se abre para ese tipo de economías con esta tecnología. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente darle una voz a ese productor o a ese artesano, ¿no? Darle una firma, de alguna manera, a ese productor o a ese artesano. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta es una marca Folklore que trabaja con diversos artesanos para la producción de textiles, ¿no? Producción de carteras, producción de vestidos, etc. Hay dos problemas en el mundo de las artesanías. Uno es que se venden cosas como artesanales que no lo son, ¿no? Es decir, de que quizás uno va y compra algo como artesanal y está simulado, ¿no?, de manera artesanal, pero se hizo de manera industrial. La segunda es de que efectivamente la producción artesanal, o en este caso ese artesano, termina siendo de alguna manera consumido, entre comillas, por una marca. Esta marca hizo algo bastante interesante. Cada vez que uno compra un producto de esta marca, uno puede escanear un código QR de esa cartera o de ese vestido y acceder como a toda la historia de ese producto. ¿Qué quiere decir acceder a la historia de ese producto? Conocer quién fue el artesano que lo hizo, conocer qué técnicas de trabajo se tienen, acceder, por ejemplo, a videos del momento en que se estaba produciendo ese producto. Es decir, acceder a un certificado digital seguro, gracias a esta tecnología, de toda la trazabilidad, entre comillas, de ese producto artesanal. Entonces, eso hoy ya se está trabajando, por ejemplo, con artesanos en México. Pero déjenme ponerles un último ejemplo que tiene que ver, acá también en Argentina, con una empresa que hace derivados vínicos en Mendoza. ¿Qué es lo que hace la empresa? Dervinza agarra la producción de vino y todo el sobrante de lo que es la producción de vino lo transforma, por ejemplo, entre otras cosas, en ácido tartárico. ¿Cuál es uno de los problemas principales que tiene el ácido tartárico? Que a nivel internacional ese ácido tartárico se adultera, ¿no? Hay muchísimas empresas que adulteran el producto y no es ácido 100% tartárico, por así decirlo, natural. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Para darle la seguridad a sus compradores, agarró los análisis de laboratorios y los certificó en blockchain. Entonces, hoy cualquier comprador internacional, simplemente con cliquear un botón de verificar, puede tener la certeza de que ese producto que está comprando pasó por un análisis de laboratorio y que ese análisis de laboratorio no fue adulterado por la propia empresa. Entonces, lo que está haciendo es de una manera muy simple darle la seguridad a su cliente final de que el producto es efectivamente lo que se dice. Entonces, en temas de marketing, en temas de posicionamiento, en temas de comunicación, es una tecnología que puede ayudar muchísimo a recobrar la confianza de nuestros clientes, por así decirlo. En temas de ciudades, en temas de posicionamiento, en temas de economías regionales, piensen en el impacto que pueden tener en todo lo que se dice hoy de los certificados de origen, ¿no? En cómo los productos de un origen particular se pueden certificar por esta tecnología y cómo podemos evitar todo lo que es la falsificación de productos de origen que no lo son, básicamente.
Entonces, dicho esto, mostrarle algunos de los casos que se están trabajando o que estamos trabajando hoy a nivel mundial, pero creo que es todavía la etapa 1 esto. Hay un gran camino que si quieren después en la conversación lo discutimos acerca de cómo se puede aplicar esta tecnología en todo lo que son las cadenas de valor, en todo lo que son los certificados de origen y también en todo lo que es la comunicación o el marketing de los productos, pero también de las ciudades. Dicho eso, muchísimas gracias y te dejo de vuelta la palabra, Edgardo. Muchas gracias, Lucas, por la presentación. Y bueno, ahora pasamos del mundo digital, de las identidades digitales y de la trazabilidad a través de cadenas de blockchain, a cómo arrancamos la conversación, que es que los destinos turísticos no solo son lo que muestran, sino que son las historias que cuentan y las experiencias que inspiran. Y que las marcas territoriales implican cuestiones mucho más trascendentes que tener un lindo isólogo o tener una bajada de un slogan. Para estos temas y para hablarnos de lo que es el branding y las marcas territoriales, lo tenemos a Gustavo Stecher. Gustavo, aparte de ser un amigo, es un diseñador de clase mundial, es el CEO y fundador de Men Branding, de Menos es Más. Han hecho proyectos de identidad argentina con iconografía argentina premiada en el mundo. Trabaja a nivel internacional, trabajó con las marcas de Brooklyn, de Berlín, y aquí en Argentina con las marcas de Salta, de Godoy Cruz, y actualmente la de Bariloche, que se ha sumado unos minutos más tarde porque Gustavo, estando en Madrid, anteayer le entregaron el premio como a la mejor identidad de imagen en ciudad a la ciudad de Bariloche, que es un proyecto de marca que hizo durante el último año. Así que, bueno, básicamente para contar que hay procesos metodológicos que sustentan, más allá de tener la inspiración de un excelente diseñador, lo tenemos acá en el panel. Gustavo, cuando quieras, gracias por estar. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación. Sí, disculpen la llegada un poquito tarde, pero sí, fue recién la presentación del proyecto de Bariloche con el que ganamos el primer premio. Y bueno, un orgullo estar acá. Muy interesante la exposición de Lucas. Y creo que me parece fantástica la posibilidad de poder continuar lo que presenta, porque es un poco como decía recién Edgardo, hasta ahora se sigue todavía viendo las marcas ciudad o las imágenes ciudad como un logotipo que se aplica, un logotipo y eslogan con el cual salimos a la cancha a contar un poco, a competir con el resto de las ciudades, como si fuese un producto más. Y creo que eso es un vicio es un vicio de lo que es el branding desde los años 90, de hace 20 o 30 años. Hoy día ese diseño de autor que planteas, lo voy a contar un poquito en la presentación, pero lo pongo para compartir mientras voy hablando. Creo que ese vicio de comunicación está empezando a cambiar. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Y lo que empieza a pasar es que para construir esto, un proyecto, hace falta entender cuál es la identidad de ese lugar. O sea, primero empezar a entender, así como en blockchain tenés que entender cómo funciona la tecnología, acá tenés que entender cuál es la identidad real de ese lugar al cual queremos darle una identidad gráfica. Como diseñadores, o sea, creo que el diseño de autor desapareció hace rato. Este probablemente haya sido el último caso exitoso de un diseño pensado como campaña que perduró y que realmente posicionó a una ciudad. ¿Sí? Pero tiene 30 años. En 30 años, tiene casi 50 en realidad, hizo Milton Glaser. El mundo cambió básicamente todo este acceso digital, y hoy las necesidades de comunicación de una ciudad son tan diversas, hay tantas audiencias diferenciadas, que es imposible llegar a todas con un único icono, a menos que sea un icono así genérico que se transforme en un símbolo y que pueda ser para cualquiera. La realidad es que no sucede así. A nosotros, por ejemplo, nos pasaba en Bariloche, gran parte de las discusiones tiene que ver, bueno, ¿cuál es la audiencia? Y Bariloche tiene una audiencia 5 estrellas que va a esquiar, para en Yao Yao,
y tiene como va, no sé, restaurantes 5 estrellas, y tiene otro público, por ejemplo, el turismo joven, el turismo de viaje egresado, que es completamente diferente que va a los boliches, y tiene otro público, que es el que, cuando yo empecé a viajar a Bariloche, que iba de mochilero, y además de eso, hablando de lo turístico, después tiene las cámaras de comercio, tiene uno de los centros tecnológicos más importantes de la Argentina y de Sudamérica, es el único lugar en Sudamérica donde se fabrican satélites, tiene una mezcla, una diversidad, además de músicos, etcétera. Podría estar horas hablando de todo lo que hay en Bariloche. Entonces, ¿cómo comunicas todo eso con un solo icono, con una sola imagen? Entonces, de hecho, ahora en Madrid está viendo una muestra sobre identidad de ciudades, donde está la de hay Ámsterdam, etcétera, que habla tras los pasos del corazón rojo, que de hecho Milton Glaser. O sea, se siguen haciendo marcas pensando en esta lógica única de un logotipo magistralmente diseñado que puede identificar una ciudad. Eso, aunque pueda funcionar, ya no es funcional a lo que es una ciudad y lo que es la comunicación y las necesidades turísticas que existen. Entonces, nosotros planteamos, o sea, solemos plantear que hay como un decálogo de identidad de una ciudad. No voy a detener mucho, pero básicamente hay mucho trabajo de campo, entender cuáles son estos rasgos, pero básicamente definir cuáles son estos valores diferenciales, cuáles son los rasgos identitarios, y me voy a detener en dos nada más, en lo que es la arquitectura marcaria y el branding, ¿sí? No en la marca, un poquito en el sistema de identidad visual y en la tecnología, ¿no? Entonces, cada uno de estos rasgos, si uno mira lo que, lo que antes era el logotipo, que era el punto fundamental, hoy es menos del 10% de lo que uno tiene que desarrollar en esta estrategia de identidad de una ciudad. Sea grande o sea pequeña. O sea, hemos trabajado en ciudades grandes y trabajamos hasta con barrios. Hemos hecho identidad para Recoleta. En todos los casos, si uno trabaja bien con la metodología y utiliza los recursos disponibles, esto es posible. Ahora estamos desarrollando la identidad de Teodelina. Teodelina es una ciudad en el sur de Santa Fe, muy pequeña, que tiene ciertos valores diferenciales y que tiene mucho para ofrecer y para contar, y de vuelta, o sea, se han subido o han entendido el valor que tiene trabajar así trabajar en equipo y trabajar de modo colaborativo. Y el último punto fundamental es la tecnología. Después, cuando plantea la estrategia, tiene que manejar las nuevas tecnologías para poder hacer el acercamiento hacia la sociedad, hacia el turismo, pero para poder llegar con todos estos mensajes diferenciales, como explicaba Lucas antes, de todos estos públicos distintos, de una forma segura, tiene que tener herramientas, tiene que tener los recursos disponibles. Cuando hablamos entonces de City Branding, tal vez esto es lo más importante, tal vez lo único importante que pueda decir en el día de hoy, es entender la diferencia entre lo que es la construcción de una identidad, ¿sí? Que es una identidad con trabajo colaborativo para que realmente represente la identidad de la región, y que da como resultado 4 cosas. Un branding, un desarrollo branding, que es lo que más conocemos, que es una marca, un lenguaje gráfico, ¿sí? O sea, esto adaptado a posibilidades de uso, herramientas gráficas diferenciales para poder atacar públicos distintos, actividades distintas. Cuando uno hace una marca ciudad no es solamente para turismo, como explicaban antes, o sea, uno hace la necesidad o la decisión por la cual hacer una marca ciudad puede tener que ver con el turismo, pero a veces tiene que ver con traer más gente a que resida en la ciudad, a generar marcas, digamos, sellos de garantía, o marcas locales, o marcas regionales de valor, como puede ser, como en algún caso es el Champagne, o el Roquefort, que hay algunas que son más conocidas, como el Malbec probablemente, o sea, generar esos valores, y esto último, que es el BIA, es el sistema de identidad visual, es lo que nuclea y regula todo este sistemita. Parece chino, pero realmente no es complejo, es trabajoso y es una metodología de trabajo colaborativo, nosotros la llamamos Community Power Design. Tiene una forma de trabajo que ahora la vamos a explicar. Pero es importante separar esta primera franja que habla de la identidad, que es lo que la ciudad es, lo que tiene como valores y como elementos diferenciales, de lo que es la comunicación y el marketing. O sea, la estrategia de marketing para cumplir ciertos objetivos. El marketing se caracteriza por cumplir objetivos, mientras que la identidad se caracteriza por representar lo que uno es, o lo que puede llegar a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una estrategia, tiene una necesidad de marketing, si construye primero una cantidad de herramientas, va a tener más elementos para poder hacer una comunicación y campañas exitosas. Y pongo 2 elementos, campañas y tecnología, porque estamos todavía acostumbrados a comunicar a través de campañas tradicionales, aunque sean digitales, ¿no? El marketing digital, pero hoy
es necesario disponer de mucha más información, como dicen, data is the new oil, o sea que los datos son el nuevo petróleo, o sea, disponer de buena información es lo que permite hacer campañas más exitosas, y disponer de buena tecnología para tener esa información, para tener esa data y para poder brindar, como en estos casos, seguridad y accesibilidad a todo el público. Bueno, voy a mostrar 4 casos para contar un poco cómo funciona esta metodología. Algunas cosas están en inglés, yo igual las voy a decir, pero básicamente estos son imágenes de cómo funciona o cómo son estos talleres, o sí, básicamente talleres donde vamos destilando los elementos que definen la identidad de una ciudad o de una región. Y si ven estas 3 fotitos de arriba, tal vez esta imagen es bastante sintética, las 3 fotitos de arriba corresponden a diferentes talleres, ¿no? Donde fuimos trabajando con chicos de secundaria, chicos más grandes, y a la derecha, por ejemplo, en el caso de Berlín, había sobrevivientes del Holocausto y exiliados políticos, ¿no? Y que en algunos casos trabajaron en conjunto, se contaban historias, y los dibujos que están abajo son los 2 de la izquierda, siempre que hay 3, son elementos que fueron apareciendo en los talleres definiendo la identidad de la ciudad. Entonces, si lo miran, hay algunos que no haya ido a Berlín y tuvo la suerte, va a reconocer fácilmente el currywurst como un elemento cultural muy fuerte, lo venden en todas las, es como el choripán nuestro casi, ¿no? Lo venden en cualquier lado, y también esos detalles que definen qué es el currywurst, ¿no? Es la salchicha cortada en pedacitos con un tenedor verde en un envase de cartón. Pero también aparecen otros como el segundo, que es la viejita malhumorada, que me acuerdo cuando apareció en los talleres, yo decía, bueno, viejitas malhumoradas tenemos todos, ¿no? No conozco ciudad que no haya. Dice, no, acá en Berlín, a esta señora le bombardearon la casa en la Primera Guerra, la tuvo que reconstruir, se la volvieron a bombardear en la Segunda Guerra, cuando terminó, le partieron la casa al medio, dejaron la mitad de la familia de un lado, la otra mitad del otro, estuvo 30 años esperando hasta poder reunir la familia, y decían, andá a jugar a la pelota en la vereda. Y es como, entonces, lo que hace un valor diferencial, siempre lo explicamos, no es algo que solamente sucede en ese lugar, sino que en ese lugar suceda de una forma única. Siempre explicamos que innovar no es inventar algo nuevo, sino que juntar 2 elementos que antes no estaban unidos, ¿no? Como que explica siempre Jerry Garbulski, hablando de la valija y las rueditas, ¿no? Tardaron, desde la invención de la valija y de la rueda, tardaron como 300 años en ponerle ruedas a la valija. Hasta que no aparece la necesidad o a alguien no se le ocurre unir esos 2 elementos que existen, no existe innovación. Los otros son más conocidos, que son las puertas de Brandenburgo, o por ejemplo es lindo la Victoria Alada, que para ellos tiene una representación muy fuerte porque estaba del otro lado del eje, entonces tenía que ver con las batallas diarias. Entonces, esto que aparece acá son todos los textos, los dibujos, las entrevistas, es lo que la gente va contando sobre su memoria y su historia. El caso de Brooklyn, que fue posterior, se hizo un trabajo encima de crowdfunding, se juntó también de un modo moderno, se decidió que no solamente se tome la información de la gente, sino que la gente aporte y genere los fondos para desarrollar su propio proyecto de identidad. Y funcionó increíblemente bien. Es un Kickstarter, este es uno de los talleres que se hicieron con chicos en el Museo de los Niños de Brooklyn, donde iban, es fantástico, podría estar días contando, ¿no? Pero cómo cada uno de los chicos iba contando cómo era su vida, y de ahí se empezaban a destilar elementos que tienen que ver con la identidad del lugar. Entonces, ¿cómo represento todo eso en un solo ícono, en una sola marca de ciudad? Es totalmente imposible. No hay respuesta a eso. Entonces, sí o sí, hay que generar 2 niveles de comunicación. Un primer nivel, que es lo que está sucediendo, que en realidad sucede en todas las marcas. Aquí hay más imágenes de talleres, con el Colegio Técnico. Esta foto es divertida porque estamos el día del lanzamiento de la imagen. Este es el intendente, el presidente del borde de Brooklyn, y teníamos el icono del puente de Brooklyn, y hicimos uno con la cara de él y el punto. Bueno, en síntesis, lo que se van armando son una iconografía, un sistema más completo, que después se aplica a producto y que termina generando un sistema completo. Distinto es el caso, lo voy a pasar rápido, cuando uno tiene que hacer una marca única, un icono único que represente, donde en estos casos uno solo puede incorporar valores a un icono. Entonces acá, por ejemplo, cuando hicimos la marca Bicentenario, que ganamos el concurso, lo que hicimos fue hablar de la transparencia
hablar de las décadas, de las 20 décadas del Bicentenario, hablar del Sol del futuro y tomamos la técnica de Milton Glaser, usar un símbolo existente. Él usó el corazón, nosotros usamos la escarapela. Entonces traigo los valores de un icono existente. Después puedo generar todo un sistema de comunicación, hasta estampilla, y lo produjimos en 3 milímetros y en 30 pisos de alto, y llegar a diseñar hasta una moneda que permite que este elemento de identidad esté en toda la población, que todos lo tengan en la mano. Voy a contar un caso de una ciudad rápido. En el caso de Salta hicimos este ejercicio a través de Cultura de la Nación, donde acá ven los talleres también de vuelta, cómo se va construyendo esta información. En solo 3 días se lograron hacer los talleres necesarios con todos los elementos, con todos los grupos que conforman la identidad. Hoy lo hacemos digital, a través de herramientas hacemos la comunicación y toda esta información la hacemos a través de una plataforma. ¿Sí? Se destilan, en este caso eran como 400 elementos, 100 los más nombrados, y con eso vamos armando esta familia. Muchos son conocidos, pero aparecía el alma de pueblo, el perrito durmiendo al sol, o la hora de la siesta, o las salsitas picantes, o muchas cosas que son muy locales y construyen un sistema. A la hora de generar, eso es el sistema, a la hora de generar la marca que lo condense, uno va tomando la información y los valores que surgen, como esto de la ciudad mixtura, lo multicultural, y los encuadres únicos que tiene, porque si uno va encuadrando, aparecen los contrastes en la ciudad entre la tecnología y los barrios bajos, entre Güemes en el cerro y que es la procesión en el Cerro Real. Entonces tomamos este elemento y construimos, y aparece como valor agregado en la construcción de la marca. Esto después construye el sistema, ¿no? Uno puede empezar a entender el sistema a través de la iconografía o de los elementos que lo componen sin la necesidad de que aparezca el nombre. ¿Sí? ¿Ven? Se permite hablar de muchos elementos que hablábamos antes. Podemos hablarle a muchas audiencias diferenciadas con un mismo sistema. Por ejemplo, cómo sería una gráfica en calle contra el merchandising, cómo esta construcción representa identidad. Y podemos hacer desde comunicaciones de festivales hasta comunicaciones institucionales. Y todas funcionan perfectamente bien. Este es el caso, es el último, ya termina, es el que nos acaban de premiar, y creo que fue premiado por la escala de intervención. En este caso, logramos, de vuelta, lo más importante y donde está la parte del diseño es en la definición de la función. 500 personas participaron, hubo 30 talleres con la comunidad, y se lograron identificar 500 elementos que definen a la ciudad. De eso se fue destilando, acá están imágenes de los talleres, ven que son completamente variados, hasta que definimos cuáles son los 3 o 4 más importantes, que en este caso era el concepto de hogar, es decir, decían que una frase muy linda del taller decía que las montañas son las paredes de su casa, o sea, lo que tiene como característica Bariloche es eso de vivir rodeado de una naturaleza increíble, y el agua fundamental, porque el agua se da en todos sus aspectos, desde las lluvias tremendas de otoño, el agua del lago, la nieve. Entonces, en todos lados el agua es una presencia infinita. Y la inicial que siempre ayuda a definir. Y en el logotipo ven que es súper limpio, la única intervención que tiene es que la A está curvada, apenitas la patita, para que dé esta imagen de montaña que es totalmente subliminal. Con esto construimos, la marca. Pero la marca es síntesis de lo que viene aparte, que es el sistema, que hablaba de unas características que tiene esta ciudad, son las cuatro estaciones muy marcadas, de las cuales tomamos las paletas, y entendimos que era esto del medio ambiente, que lo planteaba la gente, dice, el medio ambiente es increíble, o sea, la situación ambiental es maravillosa, es lo único que nadie está en duda, y armamos layers, o sea, capas. Entonces armamos una capa por detrás que habla del contexto, del entorno y de las 4 estaciones, y por delante armamos la iconografía. Entonces, al trabajar en esos layers, permite una comunicación mucho más rica y una riqueza en cuanto a la relación con las posibles o diferentes audiencias. Esta es parte de la iconografía completa, también recuperamos los caracteres, alguien era desconocido, que es Balseiro, que nunca le habían puesto cara, y empieza a tomar valor en lo que es la tecnología, o el Perito Moreno, o los arquitectos famosos. Y esto es lo que sucede al final. Sobre el final aparece una oficina de turismo con una identidad muy sólida, donde aparece el Huillín, el esquí, se toma con mucha libertad este sistema, permite
estas posibilidades de comunicación que le dan una riqueza y una modernidad al sistema espectacular, porque en realidad lo que planteamos es que si esto se trabaja como identidad primero y como campañas y comunicación y tecnología digamos, de implementación, de comunicación, de trazabilidad, uno construye un sistema que se renueva constantemente, que es dinámico y que pasa a ser acervo cultural y comunicacional de la ciudad. Y logras lo más difícil de todo, que es esta sensación este sentido de pertenencia al lugar y esta posibilidad de tener herramientas múltiples para necesidades múltiples. Bueno, este es, por ejemplo, el cartel de la ciudad, este es el premio que ganamos, lo pusimos porque lo ganó la ciudad, pero el premio de diseño ciudad es un premio dado a la innovación en los desarrollos de ciudad. Y la innovación en este caso fue dada por la metodología colaborativa con la que se trabajó. Repito esto para que me gustaría dejarlo, como siempre, atornillado en la mente de la gente. Primero, trabajar independientemente las dos necesidades fundamentales, que es desarrollo de identidad con un trabajo colaborativo y el desarrollo y generar las herramientas para que la comunicación y las campañas posteriores y la tecnología puedan estar nutridas de elementos mucho más valiosos. Bueno, muchas gracias. Espero no haber sido muy largo. Muchas gracias, Gustavo. La idea nos queda en espacio, Oscar, para un par de preguntas, ¿ok? Así es, bueno, en primer lugar, gracias Lucas y gracias Gustavo por sus presentaciones. La verdad, en lo particular sorprendido por el contenido de las ponencias y por la experiencia que tienen, ¿no? La idea es, nos quedan unos 10 minutos, generar un pequeño espacio de diálogo entre nosotros al respecto. Yo tengo un par de inquietudes que me han ido surgiendo mientras iban charlando. Me apasionan, me sorprende la presentación sobre, bueno, Bariloche y los diferentes trabajos que han hecho. Me encanta, no conozco en profundidad, pero me encanta el tema de blockchain y todas las criptomonedas y todo eso, aunque no hacen puntualmente a la temática de hoy. Pero como disparador, como para ir charlando, les pregunto, primero tiro una pregunta a Lucas. ¿Se podría encarar la incorporación de plataformas GovTech de manera modular, como para ir testeando y creciendo a lo largo del tiempo? A ver, y perdón, Gustavo, que voy a tomar algunas cosas que dijiste y llevarlas para mi cancha, que quizás son el tema de la tecnología. Acá lo central es poner al usuario o al ciudadano en el centro. Gustavo mostraba cómo todo, digamos, toda la creación de la marca no la hace él sentado en un escritorio. O sea, me parece que hay un cambio que atraviesa el diseño, que atraviesa la tecnología y que debería atravesar también la gestión pública o la gestión de las ciudades, que tiene que ver cómo pones al ciudadano en el centro, ¿no? Entonces nosotros tenemos una visión de que la tecnología se crea en un garage o programando algo, o que una ciudad la diseñan los arquitectos, o que una marca la diseña un diseñador, ¿no? Y esa es una visión incompleta, por lo menos, por no decir errónea, porque en realidad, digamos, es un ida y vuelta mucho más jugoso, me parece, entre justamente la experiencia del usuario y lo que el creador, entre comillas, interpreta. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿se podría hacer algo más modular? No es que se podría, se debería. Porque, y sobre todo en temas de tecnología, la tecnología cambia tanto y tan rápido, que si uno no piensa la tecnología desde el punto de vista del usuario, a ver, acá hay una gran diferencia, que es la diferencia de las tecnologías industriales con las tecnologías de ahora, es que el diseño lo pone el usuario, no lo pone el inventor. A ver, digamos, uno puede comprar un auto y usarlo como una maceta, pero el diseño, es decir, aquello por lo cual se crea un auto, ya viene preestablecido desde la fábrica. Un auto sirve para trasladarse de un lugar a otro, para viajar, y punto. Ahora, el diseño de las nuevas tecnologías de Internet y demás, no lo pone el creador, el inventor, lo pone el usuario. Ejemplo, quizá medio simple, pero digamos, cuando Mark Zuckerberg estaba creando Facebook, lo pensó para algo que después el usuario lo agarró y lo transformó en otra cosa, digamos. Hoy, digamos, el valor del creador está en justamente saber interpretar la experiencia de ese usuario, ¿no? Jamás imaginó que iban a hacer unas revueltas
en Medio Oriente utilizando la tecnología que el pibe estaba creando ahí. Bueno, eso pasa todo el tiempo, entonces si uno no trabaja modularmente la tecnología, incluido blockchain, y ese es uno de los grandes desafíos que hay hoy con la tecnología blockchain en particular, la está pifiando, por así decirlo, o está creando esquemas de tecnología top-down y como moldes cerrados que tienen vida corta. Hoy todo lo que triunfa, justamente, por eso siempre las plataformas le ganan a las aplicaciones, porque la plataforma es un esquema abierto de innovación, ¿no? El iOS de nuestro celular vale más que la aplicación concreta que tiene o las aplicaciones concretas que tiene. Entonces sí, definitivamente hay que pensar la tecnología de forma modular y pensar la tecnología como una plataforma de innovación donde hay un ida y vuelta constante entre el diseño del inventor, entre comillas, y la experiencia del usuario. Perdón, Gustavo, pero me vino bárbaro todo lo que mostraste como para robarte eso y llevarlo más para la cancha de tecnología. No, me encantó, me encantó. Aparte, viene aparejado también de una de las cosas que rompe también la tecnología actual es el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Y es parte de lo mismo. O sea, uno de los grandes desafíos que siempre plantean las ciudades es ¿cómo sigo después? Y bueno, si no tenés, o sea, ahora estoy que comunicarlo. Bueno, ahí tenés que entrar en tecnología, tenés que tener información, tenés que trabajar con Big Data, tenés que trabajar con montones de... O sea, hoy no tener ese acceso a la tecnología es como no tener un teléfono celular. Podés vivir, sí, claro, pero las herramientas las tenés que utilizar, no dejan de ser herramientas. Y el que no utiliza las herramientas o no se actualizan las herramientas, la realidad es que puede hacer los trabajos, pero lleva mucho más tiempo, son mucho más complejos. Entonces, y uno lo veo, esto que contaba antes, y no estoy hablando digamos, de tercer mundo, de nada, o sea, las marcas ciudades, las identidades ciudades los que están hay una muestra ahora en Madrid de 25 marcas ciudades, esto que explicaba antes. Y están, qué sé yo, Helsinki, París, hay Ámsterdam, son dos campañas no pensadas con una duración. Y eso trae el sello de la obsolescencia programada, que es un tema de tecnología vieja. O sea, hoy tenemos que estar planteando, lo que permite blockchain, que es lo maravilloso como tecnología, es que no tiene obsolescencia. O sea, esto sigue hacia adelante, cada vez vas construyendo y la data es transparente. Eso es fantástico. O sea, me parece, y nosotros lo tomamos como metáfora, ¿no? en la construcción. Esto es un trabajo comunitario y es dinámico. O sea, lo que hiciste, si vos haces una marca hoy, la marca dentro de 5 años, en el cambio de gestión, te la voltean. Ahora, si vos tenés una identidad, la identidad pertenece a la gente, no le pertenece a la gestión. Exactamente. Cuando lográs que pertenezca a la gente, es un valor... perdón. Ahora en este momento hay muchos gestores públicos, sobre todo gestores públicos municipales, que los están viendo en el vivo, ¿no? Digo porque un poco, mientras hablaban iba viendo los que están conectados, ¿no? Y un poco el mensaje hacia ellos, ¿no? Que un poco la feria son un fuerte protagonista en todos los stands que están armados y demás. Va un poco también la pregunta en ese sentido, ¿no? Vos hablabas de valor diferencial, eso que culmina en la identidad local, ¿no? En el sentido identitario que le da un destino, el involucramiento en la comunidad, ¿no? Que participa en la formulación de ese valor, y que lógicamente, a mi entender, por lo que expresaste, no se entiende en forma separada generar ese valor diferencial de la comunidad que le pueda aportar ese valor identitario, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el disparador que te tiro es, bueno, a los destinos que te están escuchando ahora, ¿no? Y a los que podrán escucharte o verte después, porque esto va a quedar subido a la plataforma. ¿Qué le sugerís como inicio a esos destinos que quieren generar una marca propia? Bueno, claramente es hacer un trabajo colaborativo. O sea, primero entender que los valores diferenciales no son valores únicos que se den solamente ahí, sino vamos a tener solamente 20 destinos en todo el mundo. Un valor diferencial es el modo en que se da algo en ese lugar particular, esa unión de elementos que genera un clima. Y eso hay que contarlo. Y hay montones de historias para contarlo. Yo pregunto, ¿cuál es la capital del asado en la Argentina? Me imagino que todos los que están mirando esto van a decir, la mía. O sea, asado como en mi ciudad no se come. Bueno, hay que contar esa historia. ¿Cuál es la relación urbana, la relación de la gente? Hay tantos elementos que definen por qué la gente elige. Siempre preguntamos en esto, ¿por qué te gusta vivir acá y no en otro lugar? Más allá de que puedas, ¿qué es lo que define este lugar? Entonces, encontrar esa información, ese proceso de trabajo no es
complejo, es un poco laborioso, pero además también es un trabajo que se hace, bueno, por lo menos nosotros hacemos, con los funcionarios locales, o sea, utilizamos las estructuras locales que son los que conocen, siempre se hacen asociados, porque lo importante no está en el diseño, está en la definición de esta función, de entender para qué uno lo hace, qué es lo que hace, y lograr construir herramientas que después le sirven para comunicar. Desde la escala pequeña, esto que contaba en el sur, que tiene una pileta enorme, pero lo importante es entender qué es lo que uno está haciendo, y todas las ciudades pueden arrancar haciendo esto. Se arranca de un modo muy sencillo, ni siquiera son, o sea, no son montos grandes, porque comparado a lo que uno tiene que hacer como obra, son insignificantes en inversión, pero la inversión en un desarrollo identitario, en sentar las bases de proyectos de esta escala, es súper rentable, porque además le genera muy buena relación con el territorio y con la gente. A la gente participar y ser escuchada le da un valor enorme. Si tengo un minuto, cuento una pequeña anécdota cuando hicimos lo de Salta, ¿no? El día de la presentación de la identidad de Salta, en un evento muy grande, o sea, yo veía una pareja boliviana que estaba paradita al costado, así, tranquilos como son siempre. Tuvo 1 hora y media, no dijo nada, cuando termina se me acerca y me dice: yo estuve en el taller que usted dio con las comunidades aborígenes del local. Y le quiero decir que en 20 años que estoy viviendo aquí en Salta, nunca nadie me vino a preguntar qué pensaba. Y esta es la primera vez que alguien me pregunta y veo que lo que nosotros respondimos como comunidad está reflejado en el sistema. Entonces, son pequeñas historias, pero en esos pequeños detalles es donde uno puede construir valor, donde uno puede nuclear, donde puede, lo que decimos, pisar el territorio y generar un valor grande. O sea, las ciudades tienen esa posibilidad y de desarrollar algo muy superador a lo que es hacer un logotipo para una ciudad que va a durar, créanme, muy poco. Y que lo importante en esto no es que sea lindo o feo, sino que sea bueno. Y algo que es bueno es algo que funciona, sirve y es útil tanto para la gestión, porque es fundamental para la gestión, como para los ciudadanos. Los ciudadanos Yo, si me permitís, Gus, como síntesis, está clarísimo que es un poco lo que comentó recién Lucas y que fue la génesis del panel, de la charla, de cómo juntar identidad con tecnología, que es las personas en el centro, que es que la tecnología, si no sirve para darle voz al ciudadano en esta relación territorial con su gobierno local, o que y que no es obra de un programador o de un tecnólogo iluminado que hizo una buena aplicación, sino que si no tiene el uso y la apropiación de la gente, la tecnología en sí es un medio y no sirve para nada. O el tema de la construcción de identidades culturales colectivas, que independientemente de la mano y del expertise que pueda tener el diseñador, que después traduzca en el lenguaje simbólico la resultante de los talleres, si la comunidad no emerge del resultado de los talleres, es un dibujo hecho por un iluminado en un escritorio que tampoco representa a nadie. Entonces está clarísimo que la síntesis, o más allá que hablemos de tecnología pura y dura, o que hablemos de cuestiones simbólicas o identitarias, el punto o el blend o la confluencia en común es de poner siempre al ciudadano en el centro. Sí, No sé si querés cerrar, Oscar, por tiempos. La verdad, lamentablemente, es una mesa que da para mucho más, porque han sido sobre todo disparadores, ¿no? Comulgo con esto del valor identitario, del involucrar a la cuestión cultural, a las comunidades, en esta también identificación de los recursos e ir poniéndolo en conjunto en valor, ¿no? Y generar los valores de una comunidad. A Lucas, muchas cuestiones técnicas que tienen que ver más con la seguridad vinculada a blockchain que tanto se habla, ¿no? Que en lo profundo que tan seguro es, el tema de que si bien es tan importante todo esto, aún hay cierta como reticencia de la comunidad de ir involucrándose un poco más. Me quedé con muchas preguntas, le pido disculpas si no se las puedo hacer, será en otro encuentro. Agradecerles mucho, gracias Edgardo, has traído a dos grandes referentes del tema y bueno, amigos tuyos que
Un gusto que estén compartiendo este panel. Nos quedamos sin tiempo y tenemos a los panelistas ya que les hemos robado 5 minutos. Agradecemos mucho a la presencia de todos. Los invitamos a seguir continuando en la FIDI, en los paneles y seguir visitando los diferentes espacios que nos encontramos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego.